Mira, lo que ocurra entre hoy y mañana, en las siguientes 48 horas, no va a hacer que los precios de las criptomonedas exploten, para nada, pero van a sentar las bases de si el mercado alcista va a empezar a lo largo de este verano o por lo contrario se va a retrasar de cara a final de año y lo tendremos que esperar de cara a octubre, noviembre o diciembre. ¿Por qué? Porque tenemos los ETFs, vamos a hablar de ello, de los ETFs de XRP. Hoy tenemos una solicitud de Franklin Templeton que tiene una ventana para que la SEC pudiera aprobarlo. Me voy a mojar y voy a darte y explicarte mi predicción de lo que creo que va a ocurrir. Por otra parte, mañana habla Jerome Powell. Vamos a ver si baja por fin los tipos de interés. También tenemos la última votación hoy del Senado de la Genius Act y te voy a explicar en detalle con fechas y procedimientos qué viene a continuación. Y por último tenemos el tema del juicio, ya que ha ocurrido una importante actualización donde la SEC ha hecho una solicitud al segundo circuito para, de momentos, pausar su apelación, cosa que de alguna forma era lo que la jueza Torres le estaba pidiendo. Así que vamos con ello porque de estas 4 noticias ser positivas, amigos y amigas, sí que se estaría poniendo la cosa bastante interesante. Empezando hablando de los ETFs, que además para los que sois más nuevos en este canal, hoy voy a hacer el esfuerzo de explicaros en detalle qué es un ETF, cuáles son sus ventajas, inconvenientes y por qué es un producto realmente interesante y que tiene tanta adopción. Yo os pregunté ayer, ¿acabará la SEC aprobando el ETF de XRP hoy? He de decir que todos vosotros sois mucho más optimistas que yo porque personalmente no creo que vaya a ocurrir. Vimos el otro día palabras de Matt Hougan, el CEO de Bitwise, donde él mismo explicaba cómo funciona la SEC con estos plazos. Primero que nada coincido con Steven, que es probable que tengamos un ETF de XRP para este año. Los plazos claves son octubre y un momento muy emocionante al que hay que estar atentos. Hay algunos plazos intermedios, pero octubre es realmente el importante. ¿Qué son los plazos intermedios? ¿Lo puedes explicar, por favor? Es sencillo, es como cuando el profesor le dice a tu hija que escriba un trabajo y que entregue un borrador y luego un segundo borrador, pero nunca hace nada hasta el último minuto cuando lo escribe de madrugada. O sea, exactamente lo que yo hacía en el instituto. Así es como funciona con la SEC. Tienen 240 días para revisar una solicitud de ETF, pero dentro de ese periodo hay varios plazos. Creo que son los 90, 120 y 180 días y pueden simplemente postergarlo escribiendo una nota diciendo que lo aplazan. En mi experiencia, eso es lo que suelen hacer. Entonces, cuando hablamos de plazos intermedios, verás titulares diciendo que el ETF de XRP fue retrasado, pero eso no es correcto. Lo que están haciendo, lo que hace la SEC es apretar el botón de entregar la tarea más tarde y patearlo hasta el final. Y ese final es en octubre. Esos son los plazos importantes a vigilar. Luego, por otra parte, tenemos este párrafo, el cual nos trae Coindex, que me ha llamado bastante la atención, que dice: una nube de incertidumbre continúa cerniéndose sobre los mercados globales mientras los criptoactivos cotizan lateralmente antes de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana, es decir, mañana. Mañana habla Jerome Powell y mañana sabremos si por fin va a empezar a hacer caso a Donald Trump y a rebajar los tipos de interés, cosa que el mercado se tomaría muy bien si los deja como está o los sube. Lo que el mercado ahora mismo está descontando y esperas que los deja como está, ya que no parece que Jerome Powell esté muy dispuesto a empezar a bajar los tipos de interés de forma repentina, de forma inmediata. No lo parece. Ojalá nos equivoquemos y ojalá los empiece a bajar de forma drástica mañana mismo, porque los mercados se lo van a tomar de forma muy alegre y eso repercutirá en el aumento de los precios de los activos que estamos holdeando tanto tú como yo. Luego, por otra parte, si bien las acciones se recuperaron brevemente el lunes, los mercados de criptomonedas se mantuvieron a la defensiva tras la liquidación de los futuros de 1.200 millones de dólares del viernes, con la tensión geopolítica que estamos viviendo entre Irán e Israel, donde están haciendo que el precio del petróleo se dispare, aunque en las últimas horas se ha vuelto a regularizar bastante, donde este conflicto, bueno, tiene momentos donde parece que empiezan a llegar a un acuerdo con la intervención de Estados Unidos y de Donald Trump metiendo mano, pero no está claro todavía cuándo ni cómo va a acabar. El caso es que se liquidaron muchísimas operaciones. El lunes las criptomonedas no tuvieron un muy buen rendimiento, excepto XRP, que llegó a tener hasta casi un más 10% de rendimiento a lo largo del día de ayer antes de volver a caer. El caso es que este más 10% que vimos en el precio de XRP prácticamente, donde pasó de los 2,15 centavos de dólar a los 2,32, 2,33, viene dado por esto.
El ETF Spot de XRP comenzará a cotizar en Canadá mañana, el 18 de junio directamente. Es una solicitud que presentó la gestora Purpose, que la presentó en enero de este mismo año y finalmente el organismo regulador de Canadá ha decidido aprobar ayer mismo, por lo tanto este producto va a empezar a cotizar. ¿Esto va a generar mucho volumen de entrada al precio de XRP y va a afectar a su precio? No, pero es una buena noticia que no solo en Estados Unidos, sino que en otros lugares, como por ejemplo en Europa, ahora este es el primer ETF que se aprueba en Norteamérica, pues empiecen a suceder, porque esto denota interés institucional, igual que lo hay en Bitcoin, que lo hay en Ethereum, que lo hay en otras altcoins, que esto vaya avanzando. Aquí Subjective Views de hecho nos lo dice claramente. Canadá listó el ETF de Bitcoin en 2021, mucho antes que Estados Unidos. Canadá va unos pasos por delante porque obviamente al no tener una infraestructura financiera tan grande como Estados Unidos, tiene mucha más maniobra para hacer las cosas antes, ver qué ocurren y sobre todo no tiene un impacto tan mediático, igual que por ejemplo en Europa, donde ya tenemos ETFs de spot de XRP aprobados, igual que de Bitcoin y de Ethereum. Y ahora quiero que entendamos lo que es un ETF. Sé que muchos ya lo sabéis, pero quiero hablaros de las ventajas, de los inconvenientes y sobre todo del gran atractivo que los ETFs suponen. Un ETF, un Exchange Trade Fund, es un fondo de inversión que cotiza en bolsa y permite comprar o vender una canasta de activos como acciones, bonos o criptomonedas, igual que si fuera una acción individual. En resumen, es una forma fácil y líquida de invertir en varios activos a la vez desde una sola compra en el mercado y además tiene ventajas fiscales. Bien, primero que nada entendamos el ETF de spot de Bitcoin, por ejemplo. Un ETF de spot de Bitcoin tiene ciertas ventajas para determinadas instituciones, grandes inversores, fondos de planes de pensiones, etcétera, que por ejemplo quieran tener exposición al precio de Bitcoin, pero no pueden acceder a comprar Bitcoin porque no pueden hacer la autocustodia ellos mismos, o les parece simplemente algo demasiado tedioso e inseguro, o simplemente no pueden acceder a comprar este activo a través de un exchange, como por ejemplo podría ser Coinbase o Binance, simplemente por temas regulatorios. Entonces, cuando compran un ETF, es como si compraran el activo, pero solo están comprando la diferencia de precio con ese activo desde el momento en el que lo compran hasta el momento en el que lo venden. Como es un ETF spot y no de futuros, la gestora, en este caso podría ser BlackRock, Franklin Templeton, Grayscale, etcétera, está obligada a tener, si yo tengo un Bitcoin en un ETF, pues la gestora está obligada a tener ese Bitcoin por debajo respaldándolo. Genial. ¿Qué ocurre aquí y por qué esto es maravilloso? Es un negocio maravilloso para las gestoras. Porque tienen que tener ese ETF, tienen que tener ese activo, ese Bitcoin, para respaldar ese ETF, ese Bitcoin de verdad, pero no dicen que tengan que ir a comprarlo a mercado, sino que ya lo podían tener de antes. Por ejemplo, BlackRock se inició en las criptomonedas aproximadamente en 2012, cuando empezó a minar Bitcoin. BlackRock tiene una cantidad de Bitcoin bestial. Y ahora lo que está haciendo es vender estos bitcoins en formato ETF a sus clientes por precios mucho más elevados cuando ellos ni siquiera pagaron por estos bitcoins, sin tener siquiera que venderlos, porque no se está deshaciendo de los bitcoins, solo está vendiendo el ETF, que es un producto financiero inventado por el que la gente está pagando un dinero y está especulando con el precio. Pero bueno, simplemente la gente cuando es de un solo activo se quita el tema de la custodia. Y luego tiene una ventaja fiscal muy grande y sobre todo el atractivo para los inversores de la mayoría de ETFs, como leíamos en la definición. Imaginémonos o querramos pensar en un ETF de las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado, excluyendo, por ejemplo, las stablecoins como Tether y USDC. Aquí, ¿qué ocurre? ¿De qué estaríamos hablando? Si nosotros decidiéramos invertir en las 10 criptomonedas por capitalización de mercado más importantes y siempre mantenerlas, pues bueno, el ETF normalmente hace la media ponderada, es decir, un 70% lo pondría en Bitcoin, un 15% lo pondría en Ethereum, un 5% en XRP, así sucesivamente hasta que la última, por ejemplo en SUI, acabaría poniendo un 0,5%, entonces tendría las 10 criptomonedas más importantes por capitalización de mercado, pero no en todas tendría la misma cantidad. Simplemente ese porcentaje variaría según la capitalización de mercado de cada una de ellas. ¿Pero qué ocurre? Si de repente aquí Bitcoin Cash o Chainlink superan a SUI y se meten, por ejemplo, en el puesto número 10, 9, 8, 7 o 5, ¿qué ocurre? Yo como inversor en ese momento pues tendría que vender SUI para ese dinero destinárselo a Chainlink. Pero claro, yo cuando vendo SUI estoy obligado a
a unas pautas fiscales, estaría obligado a declarar las ganancias o las pérdidas que yo hubiera tenido en ese momento en SUI, entonces a descapitalizarme, porque si he tenido ganancias, de ahí se va a llevar una parte la hacienda correspondiente de cada país. Pero aquí en este punto es importante que sepáis que al hacerlo a través de un ETF, yo solo compro un producto, el cual representa estas 10 criptomonedas, el cual siempre va a representar las 10 principales criptomonedas, sean cuales sean, y los porcentajes se van a ir ajustando en función de cuál sea la primera, cuál sea la última. Es decir, si Chainlink se convirtiera de repente en la criptomoneda más importante por capitalización de mercado, pues obviamente Chainlink representaría en ese ETF que yo me estoy inventando un 70% y Bitcoin bajaría al 20 o al 15 o a la cantidad que sea. No digo que Chainlink vaya a superar a Bitcoin, pero para que entendáis que si yo lo quisiera hacer de forma personal, estaría obligado todo el rato a estar comprando, vendiendo, ajustando, y esto me conllevaría pues obligaciones fiscales. Si lo hago a través de un ETF, esto es automático y no tengo ninguna obligación fiscal hasta que yo no venda el ETF como tal, y por eso son tan atractivos para estas gestoras de capital, fondos de inversión, planes de pensiones, y al final que exista un ETF de una determinada criptomoneda como Bitcoin, Ethereum, y ahora esperamos que de XRP y Solana vengan bastante pronto. Ya he dicho que creo que será de cara a octubre aproximadamente, ojalá me equivoque y sea hoy, pues es como el reconocimiento de las finanzas tradicionales a esta clase de activos. Cuando tenemos un ETF de Bitcoin, lo que significa es que las finanzas tradicionales están absorbiendo Bitcoin para poder empezar a utilizarlo de colateral o en otra clase de activos financieros. Por lo tanto, es algo muy positivo que valida esta clase de activos. Continuando con esto, que sé que me he explayado un poco en esta explicación, pero me parecía bastante importante, hacedme por favor saber en los comentarios si lo habéis entendido o no, pero me parecía muy importante que lo entendierais. Quiero hacer rápidamente a lo que ha ocurrido en el juicio. Tenemos una nueva presentación, en este caso de la SEC, y el Honor Terret dice así: la SEC y Ripple han presentado un informe de situación ante el segundo circuito y les está pidiendo que mantenga una pausa en las apelaciones mientras esperan una decisión del Tribunal de Distrito, es decir, mientras esperan a que la jueza Torres finalmente les diga si acepta la desestimación del caso o no. Han pedido al segundo circuito que pause la apelación, que no siga con ella. Yo una vez hace bastantes años tuve un juicio y también mientras íbamos en las negociaciones, una cosa que ocurrió: estábamos negociando llegar a un acuerdo, mi abogado no paralizó el juicio, no paralizó la sentencia del juicio que yo había ganado, entonces al final, en un momento cuando estábamos llegando a las negociaciones, la cláusula se ejecutó y se acabó retirando un dinero para mí mucho mayor al que estaba negociando porque mi abogado no pausó las negociaciones, que es justo lo que acaba de hacer la SEC. Y los plazos son: el tribunal debe decidir si acepta la nueva solicitud presentada el 12 de junio. Si el tribunal dice que sí, que la SEC y Ripple pedirán oficialmente modificar la sentencia. Si eso ocurre, ambas partes cerrarían oficialmente el caso, y si no ocurre, la SEC tendrá que seguir informando la próxima vez de cómo van las cosas de cara al 15 de agosto. ¿Significa que esto se va a ir al 15 de agosto? No. Significa que si antes del 15 de agosto esto no se ha cerrado, la SEC tendrá que volver a informar de cómo están yendo las cosas. Luego, por otra parte, tenemos aquí 3 puntos que me han llamado bastante la atención. El libro mayor de XRP muestra importantes señales de crecimiento, tanto desde la perspectiva de uso como desde las partes interesadas clave. El número de direcciones de XRP que interactúan de forma promedio es de más de 295.000 direcciones al día durante la última semana, mientras que el promedio era de 10 veces aproximadamente menos, entre 5 y 10 veces. Además, hay 2.700 ballenas y tiburones que están almacenando más de 1 millón de XRP por primera vez en más de 12 años de historia. Hay más ballenas que nunca, tenemos más direcciones activas que prácticamente nunca, se ha disparado a 1,12 millones de direcciones activas en la última semana, y aquí lo tenemos nuevamente, el hito histórico de que nunca ha habido 2.700 direcciones diferentes que posean al menos 1 millón de XRP, y esto demuestra una confianza que va a un aumento de diferentes ballenas. Referente a estas métricas que acabamos de ver, me he quedado pensando, le he preguntado a Badin, el cual espero que ya conozcáis todos aquí en el canal, sobre hasta qué punto esto era cierto y cómo está afectando realmente las cosas dentro de la XRP Ledger, y os quiero dejar directamente su propia respuesta.
¿Qué tal, Nico? Pues no, es lo que a ellos les falta, es la métrica que yo he creado. Justo la serie de métricas que yo he creado es para no caer donde acaban de caer ellos. Son datos que venden bien, que el clickbait es fácil, de que ha aumentado esto, ha pasado esto, pero luego tú ves en la realidad y eso, son testeos de red, son bots, son cosas que están haciendo un stress test. Eso es con el conocimiento que tengo yo. Sabrán ellos más que yo o menos, eso ya no lo sé, pero con los conocimientos que tengo yo de otras redes, aplicando la misma lógica, me dan pues cosas muy coherentes y que tienen todo el sentido, y esto es lo que no lo tiene, por así decirlo. Entonces, referente a esta actividad tan inusual que estamos viendo dentro de la propia XRP Ledger, tenemos que tener en cuenta que esto son transacciones muy pequeñas que están haciendo para poner a prueba la red. No son transacciones ni un volumen desorbitado que nos indique que hay un crecimiento institucional por detrás y algo que de momentos, al menos en este instante, pueda afectar al precio. Luego le he preguntado a Vadim directamente por estas 2.700 billeteras, este crecimiento de estas ballenas que tienen más de 1 millón de XRP, y esta ha sido su respuesta. Y de hecho, desde que XRP en mayo perdió los 2.5, desde aquel entonces las carteras han pasado de ese 2.640 aproximadamente a 2.605. Es decir, se han incrementado pues estas 65 carteras que tienen más de 1 millón de tokens. Entonces lo que quiero que tengáis en cuenta también si veis este tipo de noticias es que no han crecido una barbaridad, han crecido desde el máximo que tuvo pues aproximadamente unas 80 billeteras, más o menos. Lo comento porque esta noticia, aparte de mi canal, como yo la he visto de entrada, que parece muy atractiva, la podéis ver en otros sitios, pues que no es tan bonita como parece. Está bien, es algo a seguir, a tener en cuenta, pero que no es esa explosión que nos están vendiendo. Tenemos hoy una importante votación en el Senado, la última votación en el Senado, donde hoy van a decidir si finalmente se aprueba este proyecto de ley y pasa a la Cámara de Representantes. Y me dirás, ¿qué lío? ¿Por qué a la Cámara de Representantes? ¿Qué ocurre? Bueno, esto es así. ¿Qué significa que el Senado hoy apruebe? Bien, primero, una ley llega y pasa a la Cámara de Representantes. Ahí se debate, se van haciendo modificaciones, se hacen enmiendas, porque llega una ley que dice que, bueno, A, B, C y D. Y alguien dice, pues la C no me termina de gustar lo que dice, que propongo la C.1. Se vota, C.1, sí, vale, perfecto, pasa, ya hemos aprobado la C.1. Y sale otro y dice, bueno, es que a mí me gustaría añadir la J.3 porque quiero decir esto, vale, se vota, todos votamos la J.3, sí, para adelante. ¿Qué ocurre? Una vez esto en la Cámara de Representantes está aprobado y todos están de acuerdo, pasa directamente al Senado. Ahora se vota en el Senado. ¿Pero qué ocurre? En el Senado alguien dice, oye, la J.3 que se votó en la Cámara de Representantes hace un tiempo a mí no me parece bien y me gustaría modificar esto. ¿Lo votamos? Sí. ¿Se vota? Pues pasa a ser la J.4. Espero que me estéis siguiendo aquí todos. Y claro, cuando en el Senado ya lo tenemos totalmente votado el proyecto de ley, significa que ha habido una serie de cambios al proyecto que se votó en la Cámara de Representantes. Y ahora lo que se pretende es, una vez se termine de votar hoy por última vez en el Senado, que este proyecto vuelva a la Cámara de Representantes para que se vuelva a votar este proyecto de la forma en la que está saliendo del Senado, y si es aprobado oficialmente, ahí ya sí pasará al presidente. Ya hemos hablado de esto, mañana tenemos decisiones sobre si Jerome Powell rebajará o no los tipos de interés. Sinceramente, no lo creo tal y como están siendo las cosas, pero bueno, ya digo, ojalá me equivoque, pero él persigue intereses políticos, ha quedado básicamente demostrado. También es verdad lo que hemos visto con la inflación, que él sabe que los efectos arancelarios a la inflación van a afectar a la economía con un retraso de 5 o 6 meses, por lo tanto seguramente hasta final de verano no lleguen, y Donald Trump lo sabe. Si Jerome Powell no baja los tipos de interés muy pronto, pues significará que si llegamos a final de verano y no lo ha hecho, no los va a bajar, incluso a lo mejor hasta los acaba subiendo, y eso no va a ser positivo para la economía y de hecho también podría afectar hasta ese posible bull run. Por último, pensando en si la SEC aprobará el ETF de XRP hoy de Franklin Templeton, tenemos que tener en cuenta que la SEC ha vuelto a retrasar su decisión sobre permitir el staking en el ETF de Ethereum de Franklin Templeton justamente. Esto lo hizo en el día de ayer, por lo tanto, lo más seguro es que lo acabe retrasando. Así que nada, precio de Bitcoin 106.000, lateralizando como siempre, precio de XRP perdiendo cada vez más volumen, que de hecho me gusta porque seguimos dentro de esta cuña convergente, seguimos dentro de estas dos zonas, tanto de soporte en los $2 como de resistencia ahora mismo en los 2,40, y cada vez va convergiendo el precio, si os fijáis, y en algún momento tendrá que romperlo para algún lado. ¿Para qué lado crees tú que lo va a romper? ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.